Otro comentario decía que muchos de los cubanos que estamos acá en México nos sentimos tristes porque nuestro objetivo... Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero una vez más agradecer a todas las personas que se están sumando al canal, que están apoyando este proyecto. En verdad agradezco muchísimo todo el apoyo que me están brindando. Y justamente el tema que voy a abordar en este video lo voy a hacer por algunos comentarios que recibí básicamente de amigos mexicanos. Sí considero que este es un tema delicado, un tema también polémico y de interés para todos, porque cada vez somos más los cubanos que decidimos hacer vida en México. Cada vez la comunidad de cubanos en México ha crecido más y por ello hay mayor interacción entre cubanos y mexicanos. Como les comentaba al principio, voy a basarme en algunos comentarios que he recibido en videos que he estado subiendo recientemente. Ustedes saben que yo básicamente abordo problemáticas sociales que tienen que ver con Cuba, con México, y siempre lo hago basado en mi propia experiencia de vida, en el tiempo que llevo viviendo acá en México, en comentarios, en consejos, en experiencias también de amigos, de personas cercanas. Todo eso enriquece el contenido que yo abordo en el canal. Bueno, algunos comentarios que estuve recibiendo me dieron pie a poder abordar esta temática sobre la discriminación, o yo diría sobre una supuesta discriminación que pudiéramos pensar que existe en México hacia los cubanos. Yo, antes de adentrarme en el asunto, antes de dar elementos concretos, ejemplos detallados, voy a decir desde un inicio que no existe tal discriminación. No creo que en México exista para nada una discriminación hacia los cubanos. Creo que muchos comentarios se hacen porque existe un determinado prejuicio, quizás un tanto de desconocimiento hacia Cuba, hacia los cubanos. A veces se crea como esa especie de misticismo, se crea un misterio por lo que se conoce a través de personas, a través de terceros, a través de muchas cosas que se dicen en las redes sociales o que se dice en los medios de difusión masiva, en la radio, en la televisión, etcétera. Pero a veces emitimos un juicio que no ha sido suficientemente elaborado, suficientemente pensado. No hemos podido convivir con una persona, en este caso con un cubano, con varios cubanos que nos hayan podido transmitir experiencias para poder emitir un juicio lo más certero posible. Primer ejemplo concreto que les comparto. Un comentario decía que todos los cubanos somos bienvenidos a México, pero siempre y cuando no impongamos nuestro sistema. Es algo que yo creo se repite bastante y pues se hace una especie de rechazo. Incluso habían otros comentarios en este sentido en el que decía que si vienen aquí los cubanos a imponer un sistema, pues no son bienvenidos. En México no queremos el sistema comunista de Cuba, en México no queremos el sistema socialista de Cuba. Eso es algo que realmente me llama la atención y pues les comparto mis ideas. Yo creo que el cubano que viene a México, el cubano que sale de Cuba, por los motivos que sean, o quizás estén mezclados todos los motivos que podamos pensar, económicos, políticos, sociales, pero cuando el cubano decide salir de Cuba, si algo deja atrás es el sistema, si algo deja atrás es la forma de gobernar que existe en Cuba, y el cubano intenta todo eso olvidarlo y muchas veces comenzar de cero.
ningún cubano que esté en México, a mi consideración, por mi experiencia, por los cubanos que conozco, para nada están intentando hacer un cambio de sistema en México. Además, no creo que sea una actitud razonable, no creo que sea una actitud adecuada. Uno tiene, si está en un país extranjero que sencillamente te dio la bienvenida, que sencillamente te recibió como una persona más, como uno más, es algo que se debe agradecer, y uno, aunque esté o no esté de acuerdo con el sistema que impera en el país que te recibió, donde eres extranjero, por una cuestión de respeto, debe uno acomodarse a ese sistema, debe uno adaptarse. Pero no creo, repito, que un cubano que venga a México decida imponer el sistema existente en Cuba, el sistema que impera, el sistema que domina en Cuba. Además, tengamos en cuenta que las condiciones que existen en Cuba, la cantidad de habitantes que hay en Cuba, es muy diferente a las condiciones que existen en México, a la cantidad de habitantes que existen en México. En Cuba hay un solo partido, en México hay varios partidos. O sea, son condiciones muy diferentes, pero un cubano cuando viene a México, lo menos que quiere, lo menos que pretende, así yo lo considero, es imponer el sistema que existe en Cuba. Un cubano viene a México a empezar de cero, un cubano viene a México a luchar, un cubano viene a México a construir una nueva vida y adaptarse con orgullo al sistema que existe en México, adaptarse a la forma de vida, a la sociedad mexicana, y es algo que se agradece muchísimo. Al menos yo todo el tiempo me siento agradecido por todas las oportunidades que me ha brindado México, y es algo que yo reitero constantemente en las temáticas que abordo. Otro comentario decía que muchos de los cubanos que estamos acá en México nos sentimos tristes porque nuestro objetivo era realmente cruzar hacia los Estados Unidos. Nuestro objetivo era usar a México, digamos, como una especie de puente. Eso es algo que yo he abordado en videos anteriores. Los pueden consultar en mi canal. Y sí es cierto que una buena parte de los cubanos que vienen a México ya tienen ese objetivo bien trazado, quieren cruzar la frontera, quieren llegar al norte de México y encontrar el sueño americano. Pero eso no sucede, les puedo asegurar, con todos los cubanos. De hecho, existe una buena parte de cubanos que sí teníamos como objetivo inicial venir a México, trabajar en México, hacer vida en México, y no por gusto. Hay tantos ejemplos concretos de cubanos que llevan 30, 40 años viviendo en México y no han tenido la intención de irse hacia los Estados Unidos, porque acá han encontrado una vida nueva, acá han hecho familia, tienen sus hijos nacidos en este país, son ya ciudadanos mexicanos, se consideran parte esencial de México. Así que yo creo que generalizar en este sentido, discriminar en este sentido, pensar que los cubanos que están en México están de paso, que se sienten tristes, que no les interesa México, que únicamente lo están usando como puente, sería un error. Caeríamos en un error, porque hay una parte que sí es cierto, es innegable, vienen con ese objetivo, quieren cruzar hacia los Estados Unidos, digamos que están en todo su derecho, son sus sueños, se respetan, pero también existimos una buena parte de cubanos, una comunidad muy grande de cubanos que sí estamos integrados a la vida social, económica de México, que tenemos nuestras familias en México, que nos sentimos felices de vivir en México. Así que yo creo que sí debemos diferenciar estos grupos, y no por ello tampoco creo discriminar a aquellos cubanos que han venido a México y quieren después cruzar para los Estados Unidos. Sencillamente yo creo que debemos respetar las decisiones de cada persona, y si ese es su sueño, si esa es
su realización personal, pues que tengan suerte en su camino. Pero también muchos cubanos hemos encontrado realización personal acá en México. Otro comentario que me llamó mucho la atención fue uno que decía que los cubanos se roban los trabajos que están destinados para los mexicanos. Y yo creo que este comentario se refiere fundamentalmente a los médicos cubanos que están prestando servicios acá en México, porque se cree que se les paga mucho dinero, lo cual es cierto, sí se les paga bastante por prestar los servicios, porque se ha creado cierta fama con relación a la medicina cubana en Latinoamérica, en el resto del mundo. Pero un dato que les voy a dar, un detalle importante: este dinero que se le paga a los servicios médicos cubanos no van a parar a los bolsillos de los médicos cubanos, sino que la mayor cantidad de estos ingresos, la mayor cantidad de este porcentaje va a parar al gobierno cubano. En conclusión, lo que reciben los médicos cubanos es una ínfima parte. Y hay otro % de cubanos, hay otra cantidad de cubanos, en este caso de médicos, que han decidido quedarse en México, que han montado quizás un consultorio privado, que están prestando sus servicios, ya sea en una clínica privada, ya sea en una clínica pública, y han decidido pues vivir en México, han decidido ejercer su profesión en este país. Y yo creo que en ese sentido es un derecho que tenemos todas las personas de ejercer nuestra profesión en el país que nos contrate, en el país que esté dispuesto a recibirnos. Y pasa mucho con los médicos cubanos y también pasa con muchísimos profesionistas cubanos que están prestando sus servicios en México, que se están integrando en México. Así que yo creo que lo que merecen estas personas, estos profesionistas, médicos o no, es nuestro apoyo y de parte nuestra pues igualmente agradecimiento. Muchísimo agradecimiento hacia México por abrirnos siempre sus puertas, por permitirnos ejercer nuestras profesiones en este país. Y en este asunto también existe la cara opuesta de la moneda, porque he recibido comentarios donde me dicen que algunos cubanos que viven en Miami tienen actitudes de discriminación hacia mexicanos que llegan a los Estados Unidos y son indocumentados. Lógicamente, esta es una actitud inadecuada que para nada apruebo, porque denota muchísima discriminación, en este caso de parte de los cubanos hacia los mexicanos. Pero tengamos en cuenta que son dos realidades muy diferentes. Estamos hablando de cubanos que por las razones que sean decidieron hacer su vida fuera de Cuba y no en México, sino en los Estados Unidos. Son dos contextos diferentes, son dos países diferentes, y pues yo puedo hablar por los cubanos que vivimos en México, que decidimos hacer vida en México, y sí considero que respetamos a los mexicanos, que admiramos a los mexicanos y estamos agradecidos por las muchísimas oportunidades que nos ha brindado este país. Pero de igual manera no estoy de acuerdo con aquellas personas, ya sean cubanos, mexicanos, que vivan en México, en Cuba o en cualquier parte del mundo, que tengan actitudes de discriminación hacia otras personas. Yo creo que eso es algo que nos empobrece como seres humanos y desde mi percepción, desde mi punto de vista, lo rechazo, no lo apruebo. Yo, como experiencia personal, como cubano que resido en México ya por más de 4 años, puedo decir que el trato que siempre he recibido, lo he dicho en otros videos, ha sido amable, ha sido atento, me he sentido como uno más siempre entre los mexicanos. Nunca he sufrido
ningún tipo de discriminación. Al contrario, los cubanos, siempre que uno platica en la calle, siempre que uno va en el transporte público, está en un centro comercial y habla con mexicanos, con amigos, con desconocidos, con personas que se encuentran en la calle, uno que coincide, siempre la referencia que tienen los mexicanos para con los cubanos es que somos personas muy alegres, que somos personas muy sociables, que nos gusta compartir, que somos solidarios. Siempre son virtudes las que escucho por parte de los mexicanos en relación a nosotros los cubanos, y eso nos hace sentirnos integrados a esta sociedad, eso nos hace sentirnos parte de la comunidad mexicana. Ya somos una comunidad mexicana, cubana, que vive en este gran país que se llama México. Yo eso lo digo siempre muy emocionado, yo eso lo digo siempre agradecido por todas las oportunidades que he recibido en este país. Recuerdo un ejemplo aislado, pero es un ejemplo tan aislado que lo menciono y para nada me afecta, porque a veces son actitudes de personas que desconocen, son actitudes de personas que tienen ciertos prejuicios hacia una nación, hacia un país. Yo recuerdo que en el fraccionamiento donde viví durante 3 años en Puebla, había una señora, una vecina, que decía que a ella no le gustaban relacionarse con los cubanos, que ella no le gustaba Cuba, ella creía que Cuba era esto, era aquello, que los cubanos eran esto, era aquello, pero bueno, era un ejemplo muy concreto de una señora, y era una señora contra el resto del fraccionamiento, donde me sentía muy querido. Todas mis vecinas, todos mis vecinos eran muy amables conmigo, era el cubano del fraccionamiento, todos muy cariñosos, todos platicaban muchísimo conmigo, me manifestaban los deseos que tenían de ir a Cuba, de conocer a Cuba, y eso es algo que es muy cierto, sucede en México. Muchos mexicanos visitan a Cuba y muchos de los que aún no lo han hecho tienen deseos de conocer a Cuba. Los cubanos y los mexicanos estamos integrados, nos hemos mezclado de un modo muy bonito, hemos hecho una familia cubana, mexicana muy bonita, y por eso yo puedo asegurar que al margen de algunos comentarios, al margen de algún tipo de discriminación basado en desconocimiento, basado en prejuicios, en sentido general, yo puedo asegurar que no existe ningún tipo de discriminación por parte de mexicanos hacia cubanos, ni viceversa. La comunidad de cubanos que viven en México amamos, admiramos y respetamos este país, y por eso nos hemos integrado. Yo por eso hago estos videos con tanta emoción, con tanto orgullo, porque soy cubano, porque vivo en México y me siento orgulloso de ser cubano-mexicano, porque así me considero. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya sido de su agrado, que les haya resultado interesante. Realmente es una temática bastante polémica, es una temática que podemos abordar entre todos con muchísimo respeto, que es lo fundamental. Esperen los próximos videos del canal. Voy a estar subiendo videos todos los viernes y voy a hacer también todo lo posible por abordar alguna temática los martes desde la casa, pero en el caso de los viernes son videos que estoy haciendo en la calle, en entrevistas, están muy interesantes. Les invito desde ya, si no están suscritos, que lo hagan, que activen la campanita, eso realmente me ayuda muchísimo, me regalan un like y eso pues posibilita que mi contenido llegue a muchas más personas. Reitero mi agradecimiento a todos los que se están sumando. En verdad estoy muy contento, estoy muy agradecido. Como siempre les digo, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse.
Nos vemos en el siguiente video. Bye.